mayoría estable que lo acompañe en el Congreso. Si ustedes se fijan, los presidentes de la primera alternancia, Vicente Fox y Felipe Calderón, jamás tuvieron mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Hoy en día el presidente Peña Nieto no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado de la República. Se requiere en consecuencia negociación con las fuerzas de oposición. La ciencia política reconoce y denomina eso como gobiernos divididos. Se requiere la concurrencia de más de 2 partidos políticos para tomar decisiones dentro del Congreso. Y esto ha provocado, en buena medida, dificultades en la construcción de acuerdos, porque nuestro sistema electoral y político no genera incentivos al acuerdo. No los genera desde el sistema electoral, es decir, las reglas electorales no inducen a la formación de mayorías en el Congreso, pero tampoco el sistema político induce o genera incentivos al acuerdo entre fuerzas políticas. En consecuencia, se ha abierto la reflexión de cómo resolver este problema, cómo resolver el hecho de que el presidente no tenga una mayoría estable en el Congreso para gobernar y, sobre todo, para sacar adelante un conjunto de reformas. Hay quienes creen que este hecho de los gobiernos divididos se tiene que resolver por la vía de la negociación política, pero resulta que muchas veces esa negociación política no es posible si no existe la voluntad de la oposición de cooperar con el gobierno. En estos 2 periodos de la primera alternancia, 2000 a 2006 y 2006 a 2012, los partidos políticos de oposición ejercieron distintas estrategias. Déjenme ponerlos en términos plásticos. Entre 2000 y 2006, el PRI se resistió a cooperar. El PRI asumió una estrategia de no cooperación con el gobierno, pensando que el fracaso del gobierno de Vicente Fox llevaría más rápido a recuperar el poder. El PRD siguió una estrategia más o menos similar, es decir, se resistió a cooperar con reformas precisamente para poder cifrar mayores posibilidades de éxito en la siguiente convocatoria electoral. Entre 2006 y 2012, el PRI cambia su estrategia, y su estrategia sí es de cooperación, pero no es una cooperación, digamos, sobre una agenda de mediano plazo, sino es una estrategia de cooperación de caso por caso. Hoy en la reforma energética sí te apoyo, pero a cambio quiero A, B y C. O bien te apoyo en una reforma fiscal, pero a cambio quiero más recursos para mis gobernadores, quiero más recursos para mis municipios o quiero intercambiar otras agendas. Es decir, una estrategia de negociación o de cooperación caso por caso. El PRD durante 2006 a 2012 no cooperó con el gobierno, precisamente por el resultado postelectoral. Desconocieron al gobierno del presidente Calderón y se negaron a establecer márgenes de negociación política con ese gobierno. Es decir, el gobierno no tenía la cooperación de uno y tenía una estrategia de cooperación de caso por caso del otro partido político. Hoy el presidente Peña tiene las condiciones inmejorables de diálogo político con la oposición, entre otras razones porque las 2 fuerzas políticas opositoras tienen la intención de cooperar con el gobierno. El PRD cambia la estrategia que siguió entre 2006 y 2012, se sienta a la mesa, firma el Pacto por México. Acción Nacional mantiene su política de responsabilidad, que es una política histórica. Acción Nacional jamás se ha levantado de la mesa de negociación política. Acción Nacional jamás se ha resistido a cooperar con un gobierno y jamás se ha resistido como gobierno a construir espacios de concertación con los partidos políticos opositores. Esto ha llevado a que el presidente Peña Nieto tenga condiciones inéditas de cooperación con la oposición. Estamos dispuestos los 2 partidos políticos de oposición a cooperar con el gobierno del presidente Peña Nieto y eso en buena medida explica el Pacto por México. Pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad política de las fuerzas de oposición para cooperar con el gobierno? Cuando hay voluntad no pasa nada, salen las reformas, pero cuando no hay voluntad, ¿qué pasa? Es función de la institucionalidad electoral y política crear incentivos para la cooperación cuando no existe voluntad. De eso se tratan las instituciones, de remediar la ausencia de actitudes cooperativas de los partidos políticos.